El capítulo 8 inicia con un acto impresionante. Esta mujer que debe ser apedreada en adulterio. ¿Te acuerdas del verso 1 al verso 11? ¿A dónde está en este momento el Señor Jesucristo? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad está Jesús? Jerusalén. De hecho, si lees el capítulo 8, mira allí el verso 2. Y por la mañana volvió al templo. ¿Dónde está el templo? Jerusalén, ¿verdad? Entonces por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y ahí le traen una mujer en adulterio que debe ser apedreada. Ok, sígueme. Luego Jesús aquí, al mostrar su gracia, después de esto, recuerdas que Él empieza a enseñar, Él retoma la enseñanza que está dando. Y Él dice dos frases famosas, yo te he dicho esto, dos frases famosas que el Señor Jesucristo ha dicho. La primera está en el versículo 12, verso 12. ¿Recuerdas qué dice el verso 12? ¿Alcanzas a leer ahí en tu Biblia? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Ok, y en ese sentido, Él habla de ser la columna de fuego, esa luz del mundo que debe ser seguida. Pero luego Él dice otra famosa frase, porque vienen los fariseos y empiezan a discutir con Él. Empiezan a pelear con Él, que cómo puede ser que Él diga dos cosas. Número uno, yo soy. Él ocupa esta frase, yo soy, que es un símbolo de ser Dios mismo, pero también Él es la columna de fuego. En ese contexto lo está diciendo. Yo soy la luz que debe ser seguida. Yo soy Dios, eso es lo que está diciendo. Los fariseos están molestos. Pero luego de esto, luego de esa gran discusión, ¿recuerdas lo que vimos allí en el versículo 31? También allí en el versículo 31, otra de sus famosas frases, alguien ya la mencionó allí. ¿Recuerdas? Él dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otra de sus famosas frases está aquí en este discurso en el capítulo 8. Ahora fíjate, el capítulo 8 termina, lo que vamos a ver esta mañana, es el capítulo 8 terminando con una discusión entre los fariseos y Jesús. Una discusión grande entre los fariseos y Jesús. Tú sabes que los fariseos quieren matarle. Hemos visto desde el capítulo 5 que los fariseos quieren matarle. Desde el capítulo 5, verso 16 en adelante, tú ves su insistencia por matarle. De hecho, recuerdas que estamos en los últimos 6 meses de la vida de Jesús, porque eventualmente los fariseos le matarán, esa es la idea. Entonces los fariseos han intentado matarle una y otra vez, y el capítulo 8 ha sido una batalla férrea, ha sido una discusión tras otra con el Señor Jesucristo. Y la última discusión que van a tener en el capítulo 8 es acerca de quién es el papá de quién. La discusión que van a tener es acerca de quién es su padre. ¿Quién es su padre? Sígueme, fíjate. La idea que los fariseos tienen es que Dios es su padre. Ellos piensan, Dios es mi papá. Y Jesucristo va a demostrarles que no. En la discusión, Jesús va a demostrarles que Dios no es su padre. De hecho, vamos a leer claramente cómo Jesús les va a decir, allí en el verso 44, les va a decir, vuestro padre es el diablo. Y van a tener una discusión girando acerca de quién es el padre espiritual, tanto de los fariseos como del Señor Jesucristo. De hecho, vamos a leer todo el texto desde el verso 41 hasta el 59. Lo vamos a leer completo. Te pido que lo leas conmigo. Tal vez si nos ayudan con las luces, porque veo un poco oscuro para los de esta zona, ¿verdad? Algunos los veo así acercándose mucho. Gracias. Y vamos a leer, ahora sí te pido que veas tu Biblia desde el verso 41 hasta el verso 59. Gracias, hermana. Y quiero que notes cuántas veces aparece la palabra Padre. Sígueme acá. ¿Cuántas veces aparece la palabra Padre? En lo que vamos a leer, pon atención cuántas veces va a salir la palabra Padre, Padre, porque esa es la discusión. ¿Quién es el Padre espiritual? Juan capítulo 8, verso 41 en adelante dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo,
sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Qué pasaje, ¿verdad? Qué discusión más increíble. ¿Cuántas veces leíste la palabra Padre en este texto? 10, ¿verdad? 10 veces. Si a alguien se le saltó una ahí, 10. Hay 10 ocasiones donde dice la palabra Padre, porque está hablando de quién es el Padre. Y es evidente la discusión. No sé si estás de acuerdo. Ellos dicen: nuestro Padre es Dios. Y Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La discusión es clara, el argumento es clara. Otra vez, si yo tuviera que explicarle este texto a un niño de 6 años en escuela dominical, ¿cómo se lo explicaría? Esto habla de quién es el Padre espiritual. Ahora, ¿sabes cómo se manifiesta quién es el Padre espiritual? A través de las obras. Las obras delatan quién es tu Padre espiritual. Tus obras me muestran quién es tu Padre espiritual. Tú sabes que yo no puedo ver tu corazón, tú no puedes ver mi corazón. Dios sí, yo no. Entonces, ¿cómo puedo saber quién es tu Padre espiritual? Lo puedo saber por tus obras. Es que dime si no es cierto. Los hijos son imitadores de los padres. ¿Es cierto eso o no? Los hijos son imitadores de los padres. Yo te tengo algunas fotos aquí, ¿verdad? Tú ves a un padre arreglándose la corbata y tú ves a su hijo haciendo lo mismo, ¿sí? ¿Has visto hijos que son idénticos a los padres? ¿Has visto hijos que son, pero igualitos? No sé, o sea, que duermen igual. ¿Has visto eso? Es tremendo. O sea, el mismo bracito doblado de uno es el mismo brazo doblado. O sea, duermen igual. Y eso nos enseña. Eso es una cuestión de, ahí vienen, son iguales. O quizás es por imitación, ¿verdad? No sé, pero es tremendo. Algunos parecidos. Algunos hijos se paran igual que los papás. ¿Te has fijado? Claro, en una ocasión nos estaba molestando a Davidcito, a mí y a mi papá. Estábamos acá y los tres estábamos viendo algo y parados igualitos los tres, solo que en 3 versiones distintas, ¿verdad? Terrible, terrible. Y es una cuestión donde los hijos son iguales a los padres. Ok, ese es el principio que Jesús va a tomar acá. Un hijo espiritual hace las obras de su padre espiritual. Te lo repito. Un hijo espiritual hace las obras de su padre espiritual. Es lo normal. Lo normal es que depende de quién sea tu padre, así serán tus obras. Así, ¿de qué habla este texto entonces? Habla que
Dependiendo de quién es tu Padre espiritual, así serán tus obras. Mira cómo comienza el verso 41, ahí en nuestro texto. Verso 41, ¿qué dice ahí el verso 41? Ese es el planteamiento de Jesús. El planteamiento de Jesús es muy sencillo, ¿estás de acuerdo? Ahí te lo pongo en la pantalla. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Así es como funciona. Y no está hablando de un padre físico, eso lo descartó la semana pasada, lo estudiamos allí. Sí son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham, ¿recuerdas? Veíamos esto, así que no está hablando de un padre físico en esta ocasión. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, y yo voy a agregar la palabra espiritual. Eso es lo que está el Señor Jesucristo allí. Entonces viene la defensa de los judíos, ahí en el verso 41. ¿Qué dice el verso 41 luego de esa declaración? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y ellos se autoproclaman hijos de Dios. Yo te propongo que hoy en día la discusión sigue siendo la misma y la defensa sigue siendo la misma. Ustedes y yo hacemos las obras de nuestro Padre. Sigue siendo igual. Imitamos a nuestro Padre. Y muchos hoy en día dicen con ligereza, un Padre tenemos, que es Dios. Y muchos se hacen llamar hijos de Dios, aunque sus obras dicen todo lo contrario. Hoy en día. Por eso tenemos, fíjate, una religión, me gusta el título que están ocupando ahora en Vida Nueva San Salvador, al estar estudiando el libro de Primero de Samuel, están estudiando allá y le han titulado religión fallida. Es una religión que falla. Y yo estoy de acuerdo. Por eso esta sociedad tiene una religión fallida. Porque muchos con mucha libertad, pero al mismo tiempo de una manera demasiado a la ligera, con mucha ligereza dicen, un Padre tenemos, que es Dios. No, es que Dios es mi Padre. La pregunta es, ¿de verdad? Y nosotros como iglesia no estamos exentos. Nosotros como iglesia no estamos exentos. ¿Qué significa eso? Que quizás tú y yo podemos estar diciendo con ligereza, un Padre tenemos, que es Dios. Algunos acá pueden venir y decir, no hermano, de verdad, Dios es mi Padre y yo estoy completamente seguro. Qué bueno, qué bueno. Pero sabes, la Biblia constantemente nos dice, te pongo un pasaje en 2 Corintios capítulo 13, que examinar nuestra fe es bueno. Es correcto. Dice Pablo ahí en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y yo te voy a pedir que hagas eso esta mañana. Los principios que vamos a aprender de la discusión del Señor Jesús allí en Juan 8 son muy básicos en el sentido que tú los conoces, seguramente muchos acá ya los conocen y muchos acá dirán, sí, quizás no vas a aprender algo nuevo, pero entonces en eso básico yo te pido que te examines a ti mismo si estás en la fe. Ese es válido, que uno diga, ¿realmente soy hijo de mi Padre Dios? Examínate a ti mismo si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y una pregunta retórica de Pablo ahí. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿O no están seguros de que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que a la hora de probarse a uno mismo salga reprobado. Quizá Cristo no está en mí. No, hermano, pero yo tengo 40 años de estar aquí en la iglesia, que tiene 2 años, ¿verdad? O sea, yo tengo 40 años de caminar con el Señor, tengo 25 años de acuerdo. Entonces vas a recordar estos principios básicos probablemente. O quizás debes examinarte a ti mismo si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Jesús va a señalarnos acá cómo luce un hijo de Dios. O quizás peor aún, cómo luce o cómo obra un hijo del diablo. Ahora fíjate. Un detalle más antes de comenzar a ver palabra por palabra del verso, de los versos en el texto. El cambio al venir a Cristo es radical. Es radical. Yo quiero que entiendas que cuando uno viene a Cristo no cambió de religión. No cambió la misa por el culto, ni cambió el templo católico por la tercera planta de Montevideo Plaza. El cambio es mucho más grande. Yo quiero que entiendas que cuando uno viene a Cristo, el cambio es radical. Pasas de las tinieblas a la luz y pasas de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Quiero que entiendas que no es sencillo. No es una cuestión donde dices,
Sí, estoy en esta nueva iglesia o estoy en esta nueva religión. No, el cambio es radical. Y cuando entendemos que el cambio es radical, entonces comenzamos a obrar como nuestro Padre. El cambio no es un cambio de religión, es un cambio de familia. Lo que hemos vivido es un cambio de familia. ¿Es esto lo que has vivido? Vamos a verlo, mira. Cuando tu Padre es Dios, lo primero que aprendemos, cuando tu Padre es Dios, cuando Dios es tu Padre, amas al Hijo. Es una obra natural. Amas al Hijo. Mira cómo el Señor Jesús lo dijo allí. Lee conmigo tu Biblia. Juan 8:41. Vamos a ir parte por parte, entendiendo esta discusión. Juan 8:41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahora, ¿por qué dijeron esto? Muchos creen, muchos historiadores creen, y yo estoy de acuerdo, en que es una ofensa directa al Señor Jesucristo. ¿Cómo nace el Señor Jesucristo? Nace en un nacimiento virginal, ¿sí? Donde el Espíritu Santo permite que María virgen conciba y entonces da a luz a Jesús. José no es su padre, ¿sí? Ahora, o tú crees eso en una concepción virginal, o tú crees que es nacido de fornicación, que María estuvo en otra relación ilícita, engañó a José y entonces tuvo a Jesús. ¿Sí? ¿Me entiendes? Eso es lo que están diciendo los judíos acá. Es ofensivo. Están diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación como otros. Eso es lo que están diciendo, como otros. Es una ofensa directa. Y entonces se proclaman allí en el verso 41: un Padre tenemos, que es Dios. ¿Sabes que una de las características más grandes del Señor Jesucristo es su mansedumbre? Su mansedumbre. ¿Sabes que Jesús podía venir y atacar esto directamente? ¿Te imaginas la capacidad de retórica y argumentación que habrá tenido el Señor Jesús? Es impresionante. Jesús no se detiene en esas cosas, en esas ofensas, sino que va a enseñar. Y dice el verso 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice? Me amaríais. El efecto, uno de los efectos naturales, una de las obras naturales de ser hijos de Dios es que amas a Jesús. Es un efecto natural. No hay tal cosa como ser hijo de Dios sin el Hijo. Piénsalo. Piensa en lo que acabo de decir. No hay tal cosa como ser hijo de Dios sin la obra salvífica de Cristo. Es imposible. Tienes que abrazar la cruz, tienes que abrazar la obra de Cristo en la cruz, su resurrección. Tienes que venir a Él humillado y decir: Señor Jesús, yo no puedo más, perdóname mis pecados. Y Él entra a tu vida y te hace hijo de Dios. Eso es amar al Hijo. Es el inicio de comenzar a amar al Hijo. Pero sabes que el Hijo de Dios, nosotros los creyentes, una de las pruebas es que empezamos a tener una relación de amor con el Hijo de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú recibes a Cristo, te vuelves un hijo de Dios. Entonces dice: si Dios es tu Padre, entonces lo normal es que amas al Hijo y comienzas una relación de amor. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Ahí lo dice. Lee conmigo en el versículo 42. Lee tu Biblia. En el verso 42 dice allí la Biblia: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es imposible ser hijo de Dios sin amar al Hijo, sin amar a Jesús. Mira, es que la obra de Jesús no es cualquier obra. Lo que Jesús hizo por nosotros no es cualquier cosa. Yo te pongo un pequeño resumen allí, pero hermano, es por el Hijo. Es porque Él nos amó que nosotros somos hijos de Dios. Es por la obra del Hijo, no hay otra. No hay otra obra más digna que la obra del Hijo. Escúchame, tú puedes ayudar a todas las abuelitas a cruzar la Boyacá y te dedicas a eso 2 días a la semana, en hora pico. Ten cuidado, ¿verdad? Qué terrible sería eso. No hay obra más digna, no hay obra que tú puedas hacer que se compare a la obra del Hijo. ¿Qué buena obra vas a hacer tú? ¿Qué buena obra voy a hacer yo que nos pueda dar vida eterna? ¿Cuál? Solo la obra del Hijo. Efesios 2, 8 y 9, ¿recuerdas que dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mira, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra forma. Yo quiero que entiendas que no hay nadie digno. No, es que yo soy de la familia, pues podrás ser de la familia que quieras, pero no hay otro nombre. Tú sabes que antes las indulgencias se daban precisamente en rangos y algunos por nombres de familias. Se salvaban a familias completas por apellidos. Qué tremendo, ¿verdad? No hay otro nombre. Yo quiero que entiendas que solo por el Hijo es el nombre del Hijo de Dios. Te acabo de citar Hechos capítulo 4, verso 11. No hay sabiduría humana que valga. No hay filosofía buena. Yo quiero que entiendas que no hay filosofía alguna. No, pero mire, usted porque está muy cerrado con esto, que solo es el Hijo. Pero hay filosofías tibetanas, hay filosofías allá en el Medio Oriente, hay filosofías en el lejano Oriente, China y Japón, filosofías que usted ni entiende. De acuerdo. Y te puedo decir con certeza, no hay filosofía humana que te pueda dar lo que la obra del Hijo te ha dado. No hay sabiduría humana. No hay nada que te pueda salvar. Dijo Pablo en 1 Corintios 1:17, yo no vine con sabiduría de hombres. Solo Cristo y la cruz. Y déjame decirte esto con mucho amor. Cuando eres hijo de Dios, no puedes creer que hay otro mediador, ni santo, ni religioso, ni ningún otro que te pueda dar salvación. Solo Cristo. 1 Timoteo 2:5, ¿recuerdas? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. No, pero tal vez algún santo puede mediar por mí. Nadie puede mediar por ti. No, pero quizás un religioso. Si yo vengo donde hermano Alex, ¿verdad? Hermano, ore por mí. Él puede orar por ti, pero no hay nadie que pueda hacer la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Entiendes esto? Es solo por el Hijo. Entonces, cuando entiendes lo que el Hijo ha hecho, ¿cómo no amarle? Yo te pongo esto allí, en signos de admiración e interrogación, que es correcto hacerlo. Al mismo tiempo, ¿cómo no amarle cuando Él nos ha amado así? Es imposible no venir y tener una relación de amor cuando has entendido que Él nos ha amado así. Cristo viene y dice, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo voy a hacer esta obra salvífica por ustedes. Dice 1 de Juan capítulo 4 verso 19, un pasaje que quizás tú has escuchado. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Solo porque Él nos amó a nosotros. Nuestro amor es una respuesta natural al amor de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Mira, hermano, lo normal de un hijo de Dios, si Dios es tu padre, es que entras en una relación de amor con el Hijo y amas al Hijo y amas su obra y quieres conocerle y te enamoras cada vez más de Él. Él ahora se vuelve nuestro amado, se vuelve nuestro deseado, Él se vuelve precioso para nosotros. Dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 7, para vosotros pues los que creéis, para ustedes que son hijos de Dios, Él es precioso. Ahora piensa en Pedro diciendo esto, hombre tosco, pescador. De hecho, si tú lo oyes hablar en los evangelios, bastante torpe en el habla, él mete las patas, ¿estás de acuerdo? Él comete imprudencias todo el tiempo. Pero aquí con qué ternura escribe en 1 de Pedro, para ustedes que creen, Él es precioso. Mira, hermano, ¿es esto lo que está sucediendo en tu vida? Porque cuando eres hijo de Dios, lo normal es que comienzas una relación de amor con Cristo. Él es precioso. Él es lo máximo. Para los que no creen, Él es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero para nosotros es precioso. Él es nuestro amado. ¿Sabes? Un pasaje que me encanta y te pido que lo busques ahí. Deja una marca en Juan. Deja una marquita allí porque vamos a regresar. Pero busca Cantares. Si no sabes dónde está, los niños se han aprendido los libros de la Biblia. Puedes preguntarle a cualquiera de ellos, ¿verdad? Son bromas. Cantares ahí por Salmos, Proverbios, Eclesiastés, llegas por ahí a Cantares. Cantares. Los chicos han hecho un esfuerzo grande aquí en Escuela Dominical. Cantares capítulo 2, verso 8 es una canción que cantamos. Alex nos la ha enseñado. Sobre los montes, sobre el mar, viene corriendo mi amado hacia mí. Cantamos Cantares 8, Cantares 2, 8. Y quiero que veas todo el contexto. Quiero que piensas cuál es la historia de amor que debería de existir entre nosotros y Cristo.
Eso es un cuadro de la historia de amor que debería existir. Mira, y joven que estás acá, ponme atención. Enamorarse de Jesús temprano en la vida, ¿cuántos problemas te ahorra? Es de verdad venir a Él, de verdad buscarle a Él, porque quiero conocerle, porque me interesa, porque de verdad le amo. Es un efecto natural de ser un hijo de Dios. Es esto lo que te estoy proponiendo. Dice ahí Cantares capítulo 2, verso 8. Voy a leer un trozo largo. Trata de ponerle sentido a las palabras. Es una poesía preciosa. Es una poesía que era 3X, triple X, para los judíos. Era para mayores de 18, ¿verdad? Porque es una poesía muy romántica, muy bonita. Quiero que le pongas atención a las palabras. Mira la historia de amor que hay aquí. Verso 8 dice, la voz de mi amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus hijos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es esta idea de estar con Él, tanto que Él dice, hazme oír tu voz, dice en el verso siguiente, verso 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Por cierto, ¿quién es la peña? Cristo. Sus agujeros, hemos nacido como su paloma en la cruz de Cristo, allí en los agujeros de esta peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, nos dice Jesús, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ahí viene mi amado. Qué rico tener esta relación con Él, mi amado. Y Jesús, tu amado, te dice, hazme oír tu voz. A veces creemos que la oración puede llegar incluso a pesarle a Dios. Aquí viene a pedirme lo mismo otra vez. Pero no es así. Ven, háblame, hazme oír tu voz, porque dulce me es la voz tuya. Es esta relación con Jesús para quienes Dios es nuestro Padre, el Hijo es nuestro amado. Y queremos entrar en esta relación de amor con Él. Es lo normal. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice entonces, fíjate hermano, que hay cosas que compiten por ese amor. Sígueme. Hay cosas que compiten por ese amor. El mundo y sus deseos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, explica Primera de Juan. ¿Sabes? O amas a Jesús con todo tu corazón, o van a venir otras cosas que van a quitar ese amor, van a robar ese amor. Hermano, por eso toda nuestra fidelidad es de Él, todo nuestro amor es de Él, por eso le buscamos y estamos dispuestos a sacrificarnos por Él, por eso Él es lo máximo. Yo quiero que entiendas esto, es lo normal en un hijo de Dios. Yo quiero estar con Él, quiero sacrificarme por Él, Él es mi amado. Dice Mateo capítulo 10, verso 37, fíjate, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Yo quiero que entiendas eso. Quiero que entiendas que el amor al Hijo es determinante en tu caminar con Cristo. Ahora, ¿significa que no debes amar a tu papá o a tu mamá? Amén, dijeron algunos aquí, ¿verdad? Algunos hijos que bueno que Dios me da permiso de eso. No está hablando de esto. Yo creo que el comparativo es claro, sí, más que a mí. ¿Sabes qué es? Nadie, ni nuestros padres, yo tengo una relación preciosa con mis papás, ni nuestros padres han podido hacer una obra de amor tan grande como la que Cristo ha hecho por mí. ¿Cómo no amarle? Esa es la idea del pasaje. ¿Eres hijo de Dios? Lo normal es que le amamos. Le amamos. Y Jesús dice, el que ama a padre o a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Pero, ¿qué más grande que el amor de una madre por su hijo? El amor de un padre por su hijo. Los que somos papás acá, dime si no es cierto que tú harías lo que sea por tus hijos. Yo sé que sí. Con excepción de, no, todos, ¿verdad? Aquí, yo sé que sí. Todos haríamos lo que sea por nuestros hijos. Pero ¿sabes qué dice Jesús en la siguiente parte? El que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. De eso estamos hablando. El efecto natural de ser un hijo de Dios es que amamos al Hijo por sobre toda persona. No, toda nuestra fidelidad del que es. Y entonces estamos dispuestos incluso a sacrificarnos por Él. ¿Cómo estás dispuesto a sacrificarte por tus hijos? Por eso dice, y el que no toma su cruz, y no está hablando de ponerse una cruz, un crucifijo en el cuello. Puedes hacerlo, pero no está hablando de eso. ¿Sabes qué es el equivalente de ponerse un crucifijo en el cuello? Es ponerse una silla eléctrica en el cuello. Quiero que entiendas que la cruz es un símbolo de muerte. Ahora se ha vuelto un símbolo positivo, cruz roja y la cruz por todos lados, ¿sí? Pero la cruz es un símbolo de muerte. Es ponerte una horca así en el cuello. Cuando Cristo habla de la cruz, no está hablando de la simpática cruz, está hablando de sacrificarnos por Él. Y Él dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y fíjate, lo precioso de amarle es que el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, entonces verdaderamente encontró una vida que vale la pena vivir. Entonces la hallará. Hermano, es nuestro amor a Él, nuestra lealtad a Él, lo que es natural de ser hijos de Dios. Por eso guardamos sus mandamientos, porque le amamos. ¿Recuerdas que dijo Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, fácil, ¿me aman? Guarda mis mandamientos. Hermano, ¿es así en tu vida? ¿Es así? ¿Amas al Hijo? ¿Estás en esta relación de amor con el Hijo donde le estás conociendo? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Donde Él es relevante, determinante en tu vida? ¿Es así? Porque eso es lo normal de un hijo de Dios. Y si eso se ha enfriado en tu vida, quizás has apagado tu relación con tu papá. Peor aún, si eso no existe en tu vida, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Si alguien aquí dice, no, la mera verdad es que a mí no me importa. Si eres honesto contigo mismo. O que yo te cuestiono. Eres hijo de Dios. Porque Cristo dijo claramente, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. ¿Cómo no amarle después que has entendido la obra que Él ha hecho por nosotros? Mira, cuando Dios es tu Padre, amas al Hijo. Pero el segundo efecto que vemos, ahora yo te pido que regreses a Juan, capítulo 8. La segunda evidencia de ser un hijo de Dios. Dios es tu Padre. Si Dios es tu Padre, entonces amas al Hijo. Pero si Dios es tu Padre, crees la verdad. El Hijo se vuelve tu amado y la verdad se vuelve tu causa. Te lo repito. El Hijo se vuelve tu amado, es lo normal. Y la verdad se vuelve tu causa. ¿Crees a la verdad? Mira cómo lo dice allí el verso 43. Vamos a leer un trozo largo acá. Quiero que veas ahora las palabras verdad y mentira. Palabra, verdad y mentira. Palabra, verdad y mentira. Vas a verlo por todos lados. Palabra, verdad y mentira. Estas tres palabras las vas a encontrar en este trozo que vamos a leer. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él les responde. O sea, pareciera que los fariseos están ahí como, no entienden. Han estado discutiendo todo el capítulo 8 y no entienden. Y Él les pregunta, ¿por qué no entienden lo que hablo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ya sé por qué, dice Jesús. Les voy a explicar por qué. Y ahí lo dice el verso 43. Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjate, quiero que entiendas algo, hermano. Quiero que entiendas algo. Antes de venir a Cristo, antes de que Dios fuese nuestro Padre, sígueme acá, antes de que Dios fuese nuestro Padre, tú y yo no podíamos entender la palabra de Cristo. Punto. No podíamos. Pero ahora hemos venido a Cristo y ahora se nos ha dado el conocer la palabra de Dios. Antes no. No, pero yo he sido muy inteligente toda mi vida. Te creo. Pero no es cuestión de inteligencia. Es cuestión de discernirla con el Espíritu. No éramos capaces, éramos incapaces, no entendíamos su lenguaje porque no podíamos oír su palabra. Una evidencia de ser hijo de Dios es que ahora entiendes la verdad, te apasiona la verdad, comprendes la Biblia cada vez más y la Biblia ahora se ha vuelto tu fundamento de vida. Esto es así, ¿sabes por qué? Porque una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo es precisamente la verdad.
Porque una de las características más grandes del diablo es la mentira. La mentira. Vivíamos en la mentira, creíamos la mentira, creíamos que la mentira era verdad y vivíamos de esa manera. Eso es no tener a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo te das cuenta que todo eso es mentira y empiezas a caminar en la verdad. Ahora, eso es así para aquel que Dios es su Padre. Yo te vuelvo a preguntar, ¿es así en ti? ¿De verdad? ¿Es así? Mira cómo lo explica Jesús. Verso 44. ¿Qué pasaje más fuerte? Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uf. ¿Te puedes imaginar que tú llegaras a donde a tu oficina mañana lunes, que ya no hay puente, ¿verdad? Qué triste. Yo vi algunos rostros así, ¿verdad? Sí, ya no hay puente. Y entonces vas mañana lunes y te acercas allí a tu oficina y entonces, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ustedes son de su padre el diablo. ¿Puedes imaginar la reacción de la gente? Es fuerte, es fuertísimo, pero es verdad. Claro, se ocurre acá en un contexto de una discusión al respecto. Es muy natural en el contexto. Pero lo que estoy señalándote es lo fuerte que es la frase. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La misma tónica que hemos traído. Uno hace como hace el padre. Y entonces describe al padre, describe a el diablo como padre. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuándo fue en el principio? ¿Cuándo fue en el principio? En el principio, cuando le decían a mi hermano, no, pero cuénteme la historia desde el principio. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, decía él siempre, ¿verdad? Porque ese es el principio, el verdadero principio, Génesis 1:1. ¿Y recuerdas cuál es la acción del diablo allí? En Génesis capítulo 3. La tentación y por lo tanto el engaño, la mentira que hace a Eva y los engaña. ¿Y qué sucede como fruto de eso? Mueren. Viene la muerte. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él ha sido homicida desde Génesis capítulo 3. Metió la muerte desde Génesis capítulo 3. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, es como que habla en lo natural de él, de suyo habla. Eso es lo que está diciendo. Lo normal para el diablo es hablar mentira porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes tú que cuando estábamos bajo la potestad del diablo vivíamos así? Abrazando la mentira como la verdad. Y si tú estás aquí esta mañana y estás sin Cristo, déjame decirte que tú estás abrazando la mentira y crees que es verdad. Porque estás sujeto bajo el Padre, que es padre de mentira. Esto era así, hermano. Ahora te entiendes, el cambio es radical. No estamos hablando de un cambio de religión. Estamos hablando de pasar de ser dominados por el padre de mentira y pasar al reino de la verdad. Es radical, es enorme. Y entonces, fíjate, dice allí en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Yo te dije que vieras la palabra verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira. Esa es la contraposición en estos dos reinos. Ahora tú y yo, si somos hijos de Dios, hemos venido a la verdad. Y escúchame, y podemos entender la verdad. Ahora la verdad está en nuestras manos. Nosotros somos agentes de la verdad. Ahora nosotros somos los guardianes de la verdad. ¿Sabes que este mundo vive en la mentira? ¿Quién le va a ir a hablar verdad? Nosotros. No hay nadie más. Porque ellos no pueden comprender la verdad. Porque están bajo su padre, que es un padre de mentira. Y cuando se les habla la verdad, muchas veces no la creen. Porque no son de Dios. Dice ahí el versículo 46, un desafío grande que hace Jesús. Dice ahí el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Alguien acúseme de pecado? Díganme algún pecado que yo he hecho, dice Jesús. ¿Tú podrías hacer eso? Alguien dígame un pecado. Yo van a decir todo, ¿verdad? Yo comienzo. Puedo comenzar yo. Pero Jesús se atreve a hacer eso. ¿Quién de ustedes me redarguye o me regaña o me argumenta pecado en mi vida? ¿Quién?
Nadie. ¿Saben que el problema no es que yo esté haciendo algo malo? El problema es que ustedes no pueden creer la verdad porque son hijos del padre de mentira. Eso es lo que está diciendo, es el argumento. Entonces dice el verso 46, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y entonces explica por qué, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo te tengo una sorpresa, probablemente para algunos acá, o te reconfirmo una verdad. Los hijos de Dios entienden la palabra de Dios. Yo entiendo que hay pasajes que son difíciles de entender. Entonces tú vienes y te pones juicioso y estudias y escudriñamos y estamos en esa dinámica el resto de la vida. Pero la mera verdad es que los hijos de Dios oyen las palabras de Dios y las entienden. Aquellos que no son hijos de Dios, ni les interesa la palabra de Dios, ni entienden la palabra de Dios, porque creen la mentira que su padre de mentira les está diciendo. Ahora yo te pregunto, ¿es eso lo que sucede en tu vida? ¿Vas de a poquito entendiendo la palabra de Dios o ni siquiera te importa? ¿Recuerdas lo que citamos al inicio? Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. ¿Realmente eres hijo de Dios? Y si eres hijo de Dios, entonces la verdad es ahora tu causa. Porque este es un mundo de mentira. ¿Sabes que Dios nos ha explicado a nosotros los que creemos la palabra de Dios? Por cierto, no a cierto grupo electo de los hijos de Dios. Sí, es que ahí hay unos pocos iluminados que entienden. No, todos nosotros podemos entender la verdad. Nos ha traído a la verdad y ahora podemos comprender la palabra de Dios. Otra vez deja una marca allí en Juan y unas páginas atrás te vas a Mateo. Mateo capítulo 13, te lo tengo ahí citado. Mateo capítulo 13. Hermano, tienes el privilegio de entender la verdad. No lo des por sentado. Sin Cristo antes tú y yo no podíamos entender la verdad. Creíamos la mentira. Pero ahora tienes el privilegio de entender la verdad. Dice Mateo capítulo 13, verso 10. Luego que él ha contado la parábola del sembrador famosa, dice allí en el versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿estás leyendo tu Biblia? Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Nosotros que hemos abrazado la verdad, que hemos abrazado a Cristo, ¿recuerdas que Cristo es la verdad y la vida? El camino y la verdad y la vida. Hemos abrazado la verdad. Ahora que tenemos la verdad se nos dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas. Porque viendo, ese es este mundo, hermano. Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Nosotros sí. Pero quiero que entiendas que antes de Cristo, viendo, no veíamos. Oyendo no oíamos, no entendíamos nada. Ahora tenemos el privilegio de entender de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oiréis y no entenderéis. ¿Sabes que aquí hay mucha religión y poco entendimiento de la palabra de Dios? Dime si no es cierto. A través de los siglos ha habido religión en este país. ¿Sabes que una de las cosas que cuesta argumentar fuera de este país es que este país no es un país cristiano? Porque hay mucha religión. Pero hoy tienen oídos y no entienden. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón, ¿qué dice? Ese es el problema. Ese es el problema de este pueblo. Es el problema de aquel que no es hijo de Dios. ¿Quieres una evidencia de si eres hijo de Dios? Ahora tus ojos ven, tus oídos oyen, tu corazón entiende. Esto es así.
Porque si no es así, quizás es momento de examinarte a ti mismo, si eres hijo de Dios. Pero esto nos pone una carga, porque afuera hay un montón de ciegos que ven y un montón de sordos que oyen, pero no entiende su corazón. Y esto debe cargarnos. Y dice, para que con los ojos vean y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan, y entonces yo los sane. Esto es algo, es una obra de Dios. Solo aquel que es hijo de Dios puede entender las cosas de Dios. Los demás no, hermano. Dice allí 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Lo tienes en la pantalla. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, hermano, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿cómo esto impacta tu vida? Hermano, si tú eres un hijo de Dios, ahora puedes entender la verdad. Puedes entender la palabra. No lo des por sentado. Aprovéchalo. Toma tu Biblia, entiéndela, métete, crece en la verdad. Porque ahora tú y yo somos guardianes de la verdad. Ahora somos heraldos de la verdad. ¿Quién va a comunicar la verdad a un mundo que teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye? Sino nosotros que tenemos la verdad. Cristo dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque creen la mentira y no pueden creer la verdad. Una evidencia de ser hijos de Dios es que creemos la verdad, amamos la verdad es nuestra causa. ¿No te carga cuando lees algo como Isaías 59? Esto es muy parecido a lo que vivimos hoy en día en Bogotá. Esto podría ser una descripción de Bogotá. Isaías 59, 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Es una sociedad que ha levantado el puño contra Dios. Se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. 2 puntos. Estos son nuestros pecados, dice esta sociedad. El prevaricar y mentir contra Jehová. ¿Sabes que la mentira es parte? Dime si no es cierto. La mentira es parte del día a día. ¿Cuánta gente te miente a diario a ti? ¿Cuánta gente te traiciona? ¿Cuánta gente vive una mentira? Prevaricar y mentir contra Jehová. Y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia. Dime si no es cierto. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuánto se habla calumnia y rebelión? Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. No sé si ves que es un tema para Isaías. De corazón hablamos a veces mentira en esta sociedad. ¡Qué terrible! Debe cargarnos. Luego dice en el siguiente verso, y el derecho se retiró. Hay varios abogados acá, ¿verdad? El derecho se retiró. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Muy parecido a nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad tropezó en la plaza y la justicia, la equidad, no pudo venir. Esa es la realidad de este país. Y la verdad fue puesta presa, es lo que estoy diciendo. La verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, el bueno que se apartó del mal, fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Qué triste condición. Hermano, no vivimos en una sociedad feliz. Vivimos en una sociedad donde Dios no se agrada. Jehová lo ve y se desagradó sus ojos. Y no hay derecho. Pereció el derecho. ¿Quiénes son la fuente de verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Pero ¿quiénes somos los heraldos de la verdad? Sino aquellos que ahora podemos entender la verdad. Los hijos de Dios. Somos nosotros, hermanos. Por eso, mira, hermano, compra la verdad y no la vendas. ¿A dónde la compro, hermano? No, la idea es que es algo de gran precio. Mejor que comprar una casa. Mejor que comprar cualquier cosa. Compra la verdad. Si puedes tener la verdad, una vez la tienes, atesórala. No la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, jóvenes, si algo te puede sacar adelante en esta vida, es compra la verdad y no la vendas.
Más que una carrera universitaria, más que los títulos que puedas tener, más que la herencia que te va a dejar tu papá, de las deudas que te va a dejar, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. Porque una vez tú tienes la verdad, Dios puede usarte, Dios puede hablarte. Compra la verdad y no la vendas. Es así de valioso. ¿Sabes que esa es la misión que Dios nos ha dado? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice 1 de Timoteo 2, el cual, nuestro Dios y Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora la verdad es nuestra causa, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira, la verdad es la cosa, es nuestra causa. Dios nos guarde de un pasaje como Gálatas capítulo 5, verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y yo te podría decir que este podría ser el epitafio de muchas iglesias hoy en día. ¿Corrían bien? ¿Por qué se apartaron de la verdad? Porque la verdad ahora es la causa de la iglesia. Hermano, una de las evidencias de ser hijo de Dios es que ahora entiendes la verdad. Y yo te animo a que seamos entonces heraldos de la verdad, comunicadores de la verdad. A un mundo donde la verdad tropezó en la plaza, la verdad fue puesta presa y la verdad ya no existe. Se habla mentira hasta en el corazón y el derecho pereció. Somos nosotros los que ahora tenemos la verdad. Cuando Dios es tu Padre, hermano, el Hijo es tu amado, la verdad es tu causa, pero finalmente, mira cómo termina nuestro texto. La eternidad es tu esperanza. Esperas la eternidad. Ve conmigo a Juan y terminamos. Juan capítulo 8. Cuando de verdad Dios es tu Padre, amas al Hijo, crees la verdad y la verdad se vuelve tu causa y esperas la eternidad. Dice allí en el verso 48, donde nos quedamos. Escucha esto, porque es interesante el argumento que van a dar los fariseos. Sígueme. Antes de leer el verso 48, mírame. Vienen los fariseos y están discutiendo con Jesús, pero se le acabaron los argumentos. Jesús da los argumentos tan fuertes. ¿Te puedes imaginar cómo ha de haber sido argumentar con Dios Todopoderoso? Una cosa ridícula. Y entonces vienen los fariseos y lo que van a hacer es un ataque ad hominem. Así se llama. Es un ataque al mensajero, un ataque a la persona, porque ya no puedo atacar sus argumentos. Es como que yo esté discutiendo, yo no sé, ¿verdad? Cuando discutes con tu esposa, que yo sé que nadie aquí discute con su pareja, ¿verdad? Pero digamos que en una situación hipotética totalmente, estás discutiendo con tu esposa, con tu esposo, y entonces tú sabes que él tiene la razón o ella tiene la razón. Eso es lo que me pasa muy a menudo a mí, ¿verdad? Y yo sé al final que ella tiene la razón y estás en esto y dices, sí, pero ese peinado te queda mal. Nada que ver. El punto es atacar a la persona. Sí, pero lo que pasa es que tú eres muy enojada. Ese no es el punto es el argumento. ¿Sabes que eso es lo que hacen los fariseos acá? No saben que ya decirle a Jesús, y lo que van a hacer es un ataque ad hominem. Lo que van a hacer es un ataque a la persona, porque no pueden atacar los argumentos. Y entonces le dicen en el verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esos son argumentos tontos, pero tienen que atacar a la persona porque ya no pueden atacar los argumentos. Ellos le dicen, tú tienes demonio y eres samaritano. Es ridículo, pero ellos tienen que decir algo. Tú eres samaritano, porque era una ofensa para los judíos ser samaritano. Y entonces viene Jesús y de nuevo, ¿verdad? Jesús con esa paciencia de un maestro y con los argumentos correctos. Dice allí en el versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Es al contrario, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Más bien, si alguien está actuando del lado del demonio, pues pongámoslo en perspectiva. Yo estoy honrando al Padre y ustedes me deshonran. Sumen 2 más 2. Y dice en el versículo 50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Quién busca la gloria del Hijo? El Espíritu Santo en Juan capítulo 14, pero el Padre en este contexto. Mira el verso 54.
Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Él dice, no, miren, si se trata de juicio, el Padre se va a hacer cargo, tranquilos. Y entonces dice una frase poderosa en el verso 51. De cierto os digo, otra vez, una de las 25 veces que aparece en el Evangelio de Juan. Amén, amén. De cierto os digo. ¿Y qué dice ahí? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, será eterno. Ahora, tú sabes que pensar en la fuente de la juventud y la vida eterna ha sido una cuestión que a través de los siglos ha fascinado al ser humano. Y hay dos posturas al respecto. Hay una de dos posturas. Una, mucha confusión. Existe, pero hay una sarta de confusión terrible. Y la otra es, no hay vida después de la muerte, no hay eternidad. Sí, eso se ha puesto muy de moda el día de hoy. Y Cristo dice, no, sí hay. Hay eternidad para aquel que guarda mi palabra. El que guarda mi palabra. Yo quiero que veas tres cosas de la eternidad que Jesús enseña aquí. Número uno, la eternidad está disponible para cualquiera. Morir nunca ver muerte, está disponible para cualquiera que guarde su palabra. Que guarde su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Es abrazarla, es interiorizarla, es creerla, es fundamentar mi vida de ahí en adelante en su palabra. Cuando tú vienes a Cristo y dices, yo recibo a Cristo como mi Salvador y quiero seguirle, entonces empiezas a guardar su palabra. Para ellos siempre hay vida eterna, nunca verán muerte. Mira los argumentos entonces de los judíos, verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No tiene sentido. Si Abraham mismo, el padre de la fe y el padre de todos nosotros, murió, ¿cómo vas a decir tú que un pescador que anda contigo aquí, que guarda tu palabra, nunca verá muerte? Lo segundo que aprendemos, fíjate, de lo que Jesús explica acá, es que la vida eterna no puede ser ganada por méritos. Nunca. Puede ser Abraham mismo y los profetas. Y aún así, no mereces vida eterna. La vida eterna está en el Hijo, en aquel que guarda su palabra. Lo primero, disponible para todos. Lo segundo, no hay grandeza que valga en esto. No hay mérito humano. Pero luego mira lo que dice allí en el versículo 53, luego que les ha dicho esto. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y en signos de interrogación, digo de admiración. Y los profetas murieron. ¿Cómo se te ocurre? Es lo que están diciendo. ¿Quién te haces a ti mismo? Diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Y usted qué se cree? ¿Usted qué se cree? Si Abraham y los profetas murieron, usted dice que usted va a vivir para siempre y que los que lo siguen le van a vivir para siempre. ¿Usted qué se cree? Y mira la respuesta del Señor Jesús. Respondió Jesús, si yo me glorifico, no es algo que yo me crea. Yo no me estoy buscando gloria a mí mismo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Fuerte el argumento. Pero le conozco. Y yo mismo guardo su palabra. Ahora, fíjate la frase esta luego que sigue, verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó. Ahora, piensa lo que está diciendo. Abraham se alegró de que un día iba a ver este día, que yo iba a nacer, y se alegró mucho, lo vio, y se gozó. Ahora, ¿Jesús había conocido a Abraham? De hecho, le preguntan eso en el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, tiene como 33, ¿verdad? 32 y medio probablemente. Tiene como 33 años, y ni tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¡Qué ridículo! Pero tú sabes que Jesús sí había visto a Abraham. Te dejo allí la inquietud. Pero toda la conversación que se da en Génesis capítulo 18, si estás tomando nota, todo Génesis 18 es una conversación entre Abraham y
3 hombres, 2 ángeles y Jesús. Ahí te dejo la inquietud. Lo deja claro el contexto. Si lees el verso 2, el verso 10, el verso 3, el verso 14, el verso 20 y el verso 33, y luego lees Génesis capítulo 19, verso 1, tú te das cuenta naturalmente que está hablando con Jehová. Pero Jehová hombre está hablando con Jesús en Génesis capítulo 18. Así que sí, Abraham y Jesús se habían visto, se habían dado la mano y habían platicado. Génesis 18 es cuando llega Jesús y le dice, tu esposa Sara va a concebir, y Sara se ríe. En ese contexto. Y Jesús es quien le dice, ¿por qué se ríe tu esposa? Y empiezan a discutir al respecto. Y luego hay toda una negociación sobre si mandar fuego y destruir Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas? Y si hubieran 50 justos, y si hubieran 20, y si hubieran 10 justos. Esta conversación se da con Jesús. Es Jesús y Abraham. Él es amigo de Dios. Abraham es amigo de Dios. Así que sí, la respuesta de Cristo es, no tienes ni 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Sí. Sí, somos amigos. Nos conocimos en Génesis 18. Sí, lo he visto. Tanto que el siguiente verso es lo que dice. Verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo. De cierto os digo. 2 puntos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y vuelve a ocupar este vocablo que lo representa como Dios. Tú sabes que eso está mal conjugado. Antes que Abraham fuera, yo era. Es la conjugación correcta del verbo. Pero él no está conjugando un verbo. Él está diciendo, yo soy Dios. Antes que Abraham era, yo soy. Y los judíos agarran piedras y quieren matarlo. En el último verso que leímos, ¿te acuerdas? Cogen piedras y quieren matarlo. Porque está diciendo, yo hablé con Abraham. Y es más, yo existo antes que Abraham. Pero no solo eso, yo soy Dios. Qué cosa más tremenda. Y es que sabes, hermano, nosotros podemos tener esperanza de la eternidad solo porque nuestro gran yo soy es eterno. Cristo no es un profeta más, Cristo no es un maestro más, Cristo es el gran yo soy, que platicó con Abraham, que estuvo en la creación del mundo y que ha existido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso tú y yo podemos tener esperanza. Por eso, fíjate, cuando tú y yo venimos a Él y guardamos su palabra, entonces nunca veremos muerte. La consecuencia natural de ser un hijo de Dios es que ahora esperamos nuestra eternidad. Ahora la muerte no nos atemoriza. Ahora cuando vemos la eternidad solo viene alegría. La idea ahora es que venimos a Él, guardamos su palabra y ahora nunca veremos muerte. Ahora nunca veremos muerte. Nunca veremos muerte porque Él nunca vio muerte ni nunca va a haber muerte. Él es el gran yo soy. ¿Cuánta esperanza hay en esto? Juan capítulo 11, verso 25, recuerdas, más adelante lo vamos a estudiar en nuestro estudio de Juan. Él le dice a Marta, luego que Lázaro ha muerto, su gran amigo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, el mismo concepto, es el que vive y cree en mí. Por cierto, vivos es que creemos en Él. Esa es la oportunidad, ahorita, vivos. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente, nunca verá muerte. La pregunta es, ¿crees esto? La pregunta sigue siendo válida para nosotros. ¿Crees esto? Porque si es así, eres un hijo de Dios. Y entonces ahora vives con esperanza. Ahora la eternidad es parte de tu vida. Dice 1 Tesalonicenses 4, a partir del verso 13, dice, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y luego en el verso 16 dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra eternidad. ¿Sabes qué dice el verso 18? Alentaos los unos a otros con estas palabras. Hermano, yo no sé qué estás padeciendo el día de hoy, pero tu eternidad es segura. Nunca verás muerte. Cristo viene. Yo no sé qué enfermedad puedas estar ocurriendo, sé la de algunos, pero no la de todos. Cristo viene y Él te va a dar un cuerpo glorificado. Yo no sé qué situación económica puedas estar atravesando, pero Cristo viene. Yo no sé qué injusticia estás viviendo, pero Cristo viene.
y nuestra esperanza es segura. Por eso los cristianos vivimos con esperanza. Cuando Dios es tu Padre, la eternidad es tu esperanza. Y hace toda la diferencia. Mira, hermano, ¿hijo de Dios o hijo del diablo? Son las dos opciones que Cristo plantea acá. Si Dios es tu Padre, lo normal es que el Hijo es tu amado, la verdad es tu causa y la eternidad es tu esperanza. ¿Es esto así? ¿Tus obras son de acuerdo a esto?